ver, en mi centro nos dicen que han llamado de la administración 2 veces para asegurarse que los trabajadores de CRIS y centro de día acudimos a nuestros centros porque es lo que tenemos que hacer. ¿Esto es cierto? A ver, las instrucciones de la Dirección General es que se acuda a los centros, es decir, pero que no que se acuda, sino que estén trabajando por teletrabajo. Lo que sí que se tienen que hacer son visitas domiciliarias y estar a disposición de la empresa por si se necesita en un momento determinado. Dudamos mucho que la Dirección General haya dicho eso, porque las instrucciones que han dado van en contra. Posiblemente vuestro centro lo está diciendo porque vayáis, si os necesitan, exactamente sí que tenéis que ir, pero si no os necesitan, estáis en vuestra casa haciendo teletrabajo, que es lo que han dicho las instrucciones de la Dirección General. El decreto lo que dice es que quedamos todos a disposición. No significa que nos vayan a llamar, pero si nos necesitan, tú no sabes si ya han llamado a todos los funcionarios que tenían y ya no tienen nadie más para llamar, y entonces pues llaman a los que están concertados, por supuesto. Estamos todos a disposición de la Consellería. Necesitáis hacer un seguimiento y seguís haciendo el seguimiento, pues lo ponéis. Las instrucciones de Consellería es que todo el trabajo que se puede hacer desde casa se debería de hacer desde casa. Entonces, pues se debería de intentar hablar con la empresa y decirle pues eso, que lo que se pretende es que cuanto menos riesgo haya para las personas, mucho mejor para que no se puedan contagiar ni ellos y no se puedan colapsar los servicios sanitarios. Entonces, no tiene sentido que si hay trabajo que se puede hacer desde casa, les hagan ir a trabajar a los centros. Si esa persona es una persona con necesidades de apoyo, necesidades básicas, sí que te podrían decir que fueses, pero te deberían de proporcionar los EPIs adecuados, o sea, el material adecuado para protegerte tú y para poder proteger a la persona a la que vas a visitar.